Imagina lo que una niña de apenas 10 años podría hacer al encontrarse con alguien en extrema necesidad. ¿Qué podría suceder si, sin saberlo, un simple acto de bondad la llevara a descubrir algo que cambiaría para siempre su vida y la de su familia? Todo comenzó con un gesto de compasión inocente, pero las consecuencias fueron mucho más allá de lo esperado, culminando en una sorpresa que nadie podría haber previsto. Isabela, una niña de apenas 10 años, era conocida por su disposición para ayudar. Le gustaba colaborar con sus padres en las tareas del hogar y siempre estaba dispuesta a echarle una mano a su profesora y a sus compañeros de escuela. La familia de Isabela no tenía muchos recursos, pero se esforzaban por mantenerla en la mejor escuela del vecindario, creyendo que esa era la clave para un futuro mejor. Un día, algo inesperado sucedió. Al ver a un hombre visiblemente abatido y sucio en la calle, Isabela, con el corazón lleno de compasión, le ofreció su sándwich, el almuerzo que su madre había preparado con tanto cariño. Unos días después, la tranquilidad de la familia fue interrumpida por la visita inesperada de la policía a su puerta, y sus vidas nunca volvieron a ser las mismas. Carlos y Mariana, los padres de Isabela, vivían con su hija en una casa pequeña y modesta. El hogar era sencillo, con una habitación para Isabela y una sala donde los padres dormían en un sofá-cama. A pesar de las dificultades, la casa estaba llena de amor y felicidad. Carlos, que había perdido su empleo como abogado, ahora trabajaba como chofer, mientras que Mariana se dedicaba a labores domésticas, atendiendo varias casas para mantener a la familia. La rutina de la pareja era intensa, muchas veces sin descanso, y cuando ambos necesitaban trabajar al mismo tiempo, Isabela quedaba al cuidado de su abuela, que vivía en un barrio cercano. Desde temprana edad, Isabela aprendió la importancia de ayudar en casa. A pesar de ser tan joven, ella se encargaba de sus propias tareas, ordenaba sus materiales escolares, lavaba sus platos y doblaba su ropa, lo que hacía que sus padres se sintieran orgullosos y les permitía un raro descanso. En la escuela, Isabela también se destacaba por su disposición para ayudar a los demás. Organizaba el aula, borraba el pizarrón y, siempre que un compañero tenía dificultades, ella estaba ahí, lista para ayudar. Incluso en los juegos, su generosidad se manifestaba. Si nadie quería ser la portera, Isabela se ofrecía, aunque prefería marcar goles. La dedicación de Isabela no pasaba desapercibida. Otros padres frecuentemente preguntaban a Carlos y Mariana cómo lograban criar a una hija tan educada y servicial. Orgullosos, siempre respondían que ofrecían amor, disciplina y, sobre todo, el ejemplo. En la misma clase de Isabela había un niño llamado Juan, conocido por ser problemático y por sus constantes visitas a la oficina de la directora debido a sus travesuras. Un día, Juan pidió prestado un lápiz de color, pero nadie quiso dárselo. Isabela, sin dudarlo, le ofreció el suyo. Más tarde, Juan intentó no devolver el lápiz, pero Isabela, en lugar de enojarse, le propuso que podría usar sus materiales todos los días, siempre y cuando los devolviera. Sorprendido por la confianza que Isabela depositó en él, Juan comenzó a cambiar su comportamiento y, con el tiempo, sus visitas a la dirección disminuyeron hasta cesar por completo. A pesar de la agotadora rutina, los padres de Isabela se esforzaban por pasar tiempo con ella. Aunque era raro, se turnaban para llevarla al parque o a tomar un helado, intentando mantener una cierta normalidad en medio de las dificultades financieras que enfrentaban. Isabela, a pesar de su juventud, se daba cuenta de que las cosas estaban difíciles, la nevera cada vez más vacía y el trabajo de sus padres cada vez más intenso, pero ella nunca se quejaba. Inspirada por la fuerza y la determinación de sus padres, siempre daba lo mejor de sí en casa y en la escuela. Cuando no estaba con sus padres, Isabela jugaba en la calle con sus amigos. El vecindario era tranquilo, un lugar raro donde los niños podían correr y jugar libremente en el parque bajo la atenta mirada de los adultos que conocían bien a cada uno de ellos. El mayor problema que enfrentaban era un raspón en la rodilla, algo insignificante comparado con los desafíos del mundo exterior. El parque donde jugaban tenía de todo: tobogán, columpios,
trepadores, sube y baja, y un campo donde improvisaban partidos de fútbol usando chanclas para marcar las porterías. Hasta que una mañana de domingo, algo diferente ocurrió. Los niños llegaron temprano al parque, sus risas y gritos aún resonando entre los árboles. Sin embargo, algo diferente estaba en el aire esa mañana. En lugar de correr hacia los juegos como lo hacían todos los días, fueron atraídos hacia un rincón del parque donde un hombre extraño, con la apariencia de alguien que había visto días mejores, estaba sentado en un banco, distante de la alegría a su alrededor. Su camisa, alguna vez blanca, estaba sucia y desgastada. Los pantalones, rasgados en los tobillos, dejaban al descubierto sus pies descalzos y llenos de cicatrices. El cabello y la barba, ambos grises, estaban enredados y sucios, y su cuerpo delgado parecía casi esquelético. Mantenía la cabeza baja, los ojos fijos en el suelo, ajeno a lo que sucedía a su alrededor. Los niños, normalmente tan ruidosos y llenos de energía, estaban parados, con los ojos fijos en el hombre extraño sentado en el banco del parque. Un clima de tensión se apoderó del grupo y los murmullos nerviosos se multiplicaron rápidamente. No sabían qué hacer, llamar a un adulto o simplemente salir de ahí y volver más tarde. Estaban divididos entre el miedo y la curiosidad, y ninguno de ellos quería tomar la decisión equivocada. En ese momento, Isabel apareció llevando una rebanada de pastel envuelta en una servilleta y una botella de jugo en las manos. Había salido de casa ansiosa por encontrarse con sus amigos y jugar, pero al llegar al parque se dio cuenta de que algo estaba diferente. Los niños, que solían correr y gritar, estaban agrupados, conversando en voz baja y mirando hacia el banco. Isabel, sin entender, se acercó para ver qué estaba pasando. Al ver al hombre delgado, sucio y de aspecto abatido sentado allí, se sorprendió. Sin embargo, a diferencia de los otros, no sintió miedo, sino una necesidad urgente de ayudar. Sin dudarlo, Isabel caminó hacia el banco y, con la simplicidad y compasión que le eran naturales, se sentó al lado del hombre. Parece que tiene hambre. ¿Quiere un pedazo de pastel? Y aquí tiene jugo si quiere, dijo Isabel, extendiéndole el pastel y la botella. El hombre, sorprendido por la inesperada amabilidad, tardó un momento en reaccionar. Sus ojos estaban cansados y tristes, como si llevaran el peso de muchos días de hambre y cansancio. Isabel, con la inocencia típica de su edad, imaginó que debía estar exhausto. Después de todo, los adultos siempre parecían más cansados en las mañanas de domingo. Quizás él estaba realmente hambriento, pues su cuerpo frágil y delgado sugería que hacía tiempo que no comía algo decente. Sin decir una palabra, el hombre aceptó la botella de jugo, tomó un sorbo y luego tomó el pastel, comenzando a comer lentamente. Los niños, que observaban la escena desde lejos, estaban divididos entre el miedo y la sorpresa. Algunos, alarmados, corrieron a casa, mientras que otros continuaron ahí, observando sin saber qué pensar. Isabel observaba al hombre comer y sintió que algo no estaba bien. Su mente estaba llena de preguntas y la preocupación se mezclaba con la curiosidad. Después de un largo momento de silencio, cuando él finalmente terminó de comer el pastel y tomó el último sorbo de jugo, murmuró un «gracias» en una voz ronca y débil. Isabel se sintió aliviada al darse cuenta de que podía hablar, pero la inquietud permaneció. No era solo el estado físico debilitado del hombre lo que la perturbaba, sino una sensación creciente de impotencia. A pesar de su genuino deseo de ayudar, se daba cuenta de que había algo más oscuro y complejo detrás de esos ojos cansados. Algo que ella, con toda su compasión infantil, no podía curar con solo un pedazo de pastel y un vaso de jugo. El peso de esta percepción la dejó incómoda, casi asustada con la realidad que se escondía bajo la superficie del acto de bondad. Decidida a conocer mejor al hombre, Isabel comenzó a hacer preguntas. «¿Cuál es su nombre?», preguntó con gentileza. El hombre dudó antes de responder, su voz aún arrastrada e incierta. «Luis, o tal vez Fernando. No estoy seguro». Isabel frunció el ceño, confundida, pero continuó.
¿Y dónde vive? Él respondió que vivía en una casa de ladrillos amarillos, pero Isabel sabía que no había ninguna casa de ese color en los alrededores. La respuesta la dejó aún más perpleja. ¿Y su familia? ¿Dónde están? No veo a mi familia desde hace mucho tiempo, respondió el hombre, con la mirada perdida. Isabel continuó haciendo preguntas, intentando entender más sobre él, pero todas las respuestas eran vagas, desconectadas. Por más que lo intentaba, no lograba desentrañar el misterio de aquel hombre. Aún así, sentía una profunda necesidad de ayudarlo. Mientras reflexionaba sobre cómo podría hacer más por él, escuchó a su madre llamando su nombre de una manera que nunca había oído antes. «Isabel, ven aquí ahora», gritó Mariana con una voz llena de preocupación y urgencia. Asustada, Isabel corrió hacia su madre, intentando explicar que el hombre necesitaba ayuda, pero Mariana no quiso escuchar. Tan pronto como Isabel estuvo a su lado, Mariana se dirigió al hombre con rabia. «Vete de aquí. Y no vuelvas nunca más. Si te acercas a mi hija de nuevo, llamaré a la policía. Desaparece de aquí ahora». Isabel quedó paralizada, sin saber cómo reaccionar. El hombre escuchó los gritos en silencio, sin levantar la vista. Lentamente, se levantó y comenzó a caminar, con la cabeza baja, como si estuviera cargando un peso invisible. Mariana continuó gritando hasta que él estuvo fuera de vista, luego tomó la mano de su hija y la llevó de vuelta a casa, casi corriendo. Cuando llegaron a casa, Carlos y Mariana reaccionaron como cualquier padre preocupado. Estaban claramente alterados por el susto y regañaron a Isabel. «¿Cuántas veces te hemos dicho que no hables con extraños? Ese hombre podría haberte lastimado o, peor aún, haberte llevado», dijo Carlos, la voz aún cargada de miedo y frustración. El sermón fue largo, e Isabel, aunque comprendía la preocupación de sus padres, se quedó con el corazón apretado. Solo quería ayudar, pero ahora sentía que había hecho algo malo. Aún confusa, se fue a su cuarto, donde permaneció el resto del día, tanto por orden de sus padres como porque ya no tenía ganas de jugar. Esa noche, Mariana fue al cuarto de Isabel, se sentó a su lado en la cama y, con voz más calmada, intentó explicar el motivo de su reacción tan intensa. «Actuamos así porque te amamos más que a nada, Isabel. No podemos soportar la idea de que algo malo te pase. Prometemos no gritar más, pero tú también necesitas prometer que no hablarás con extraños de nuevo, ¿de acuerdo?» Isabel escuchó todo en silencio, con los ojos fijos en el suelo, mientras luchaba por procesar los sentimientos encontrados dentro de sí. Cuando su madre terminó, ella solo asintió con la cabeza, pero en su interior, la preocupación por el hombre que había encontrado continuaba resonando. Le preguntó a su madre si alguien más había hablado con él, pues creía que realmente necesitaba ayuda. Mariana explicó que un niño había llamado a sus padres para que fueran al parque, pero cuando los adultos llegaron, el hombre ya se había ido. Con pesar, Mariana dijo que, lamentablemente, no siempre podemos ayudar a todas las personas por más que lo deseemos. Isabel se sentía más triste por no haber podido ayudar al hombre que por el regaño de sus padres. Pero aún así, decidió obedecer. Sus padres eran su mayor referencia, y ella quería seguir sus consejos. Al día siguiente, mientras Isabel aún reflexionaba sobre lo que había sucedido en el parque, Carlos y Mariana se preparaban para una reunión en la escuela de su hija. Dejaron que Isabel entrara por la puerta de la escuela y esperaron unos minutos antes de dirigirse a la recepción. Después de un breve momento de espera, fueron conducidos a la oficina de la directora. El ambiente era simple pero acogedor, con un escritorio de madera y una ventana amplia que dejaba entrar la luz. Selma, la directora, una señora de apariencia amable y postura firme, los recibió con una sonrisa cortés y los invitó a sentarse. Carlos y Mariana estaban claramente avergonzados. Habían programado la reunión para discutir el retraso en el pago de la colegiatura de Isabel y temían lo que podría suceder. Se disculparon,
explicaron que estaban haciendo todo lo posible por regularizar la situación y aseguraron que la educación de Isabel era su mayor prioridad. Selma escuchó todo con atención, comprendiendo la angustia de la pareja. Entiendo su situación, dijo la directora con un tono compasivo. Isabel es una excelente alumna y queremos mucho que continúe aquí. Pero necesitan regularizar los pagos para garantizar la renovación de la matrícula. Carlos y Mariana agradecieron la comprensión, pero por dentro estaban ansiosos. Sabían que sería difícil, pero estaban decididos a encontrar una solución. Mientras tanto, Isabel, ajena a todo esto, estaba en clase. Pero las cosas no estaban como antes. La historia del hombre extraño en el parque se había esparcido rápidamente y ahora sus compañeros la miraban de manera diferente. Comentarios susurrados, miradas de desaprobación e incluso algunos amigos comenzaron a evitarla. Isabel, que siempre había sido un ejemplo de bondad y ayuda, ahora era vista como irresponsable por haber hablado con un extraño. La escuela organizó una charla sobre seguridad, enfatizando la importancia de no hablar con desconocidos. Esto solo hizo que Isabel se sintiera aún más aislada. En algunos momentos, pensó en esconderse en el baño hasta el final del día, tal era su deseo de desaparecer. Sabía que los adultos solo estaban preocupados por la seguridad de los niños, pero no podía dejar de sentir que nadie veía lo que ella veía, un hombre que necesitaba ayuda. Unos días después, cuando las aguas parecían calmarse, un golpe en la puerta de la casa trajo un nuevo susto. Carlos estaba solo con Isabel, pues Mariana estaba trabajando. Abrió la puerta y, para su sorpresa, encontró a dos policías. El corazón de Carlos se aceleró. Los policías, de manera cortés, fueron directos al grano, querían hablar sobre el hombre que Isabel había encontrado en el parque. Nos informaron que hubo un incidente el domingo. Su hija tuvo contacto con un hombre desconocido en el parque. Necesitamos que nos cuente en detalle todo lo que ocurrió. La mente de Carlos era un torbellino. Sabía que todo el vecindario estaba comentando lo sucedido. Después de todo, varios niños también vieron al hombre extraño en el parque. Pero si las autoridades se enteraron y ahora estaban haciendo preguntas, tal vez ese hombre era peligroso. Quizás ya había cometido algún crimen en un barrio cercano o incluso era un fugitivo de la policía. Carlos les pidió a los policías que entraran, les ofreció café, pero los hombres solo quisieron un vaso de agua. El padre de Isabel contó todo en detalle. Luego, ellos pidieron hacerle preguntas a la niña, y él autorizó. Los policías fueron amables y pacientes con la niña, hicieron muchas preguntas y algunas anotaciones. Carlos preguntó por qué estaban ahí, pero la única respuesta fue, no podemos dar detalles de la investigación. Los policías agradecieron la atención y la amabilidad de la familia y se retiraron. A pesar de saber que su hija estaba cansada de toda esa historia, Carlos no pudo evitar reiterar todo lo que ya había hablado con ella. Si la policía había hecho una visita, era porque esa situación era más grave de lo que todos pensaban. Solo le quedaba rezar para que nunca volvieran a tener noticias de ese extraño y redoblar los cuidados al andar por las calles. El tiempo pasó y, aunque el incidente en el parque continuaba rondando los pensamientos de Isabel, la vida siguió su curso. El siguiente fin de semana, como era costumbre cuando los padres necesitaban trabajar, Isabel fue a pasar el sábado en casa de su abuela. Doña Guadalupe, madre de Mariana, era una figura de respeto en la familia. Crió a sus 4 hijos con rigidez y disciplina, siempre exigiendo lo mejor de ellos y enseñando la importancia del trabajo duro. Mariana, durante toda su vida, se había esforzado por agradar a su madre, aunque rara vez recibía elogios. Sin embargo, todo cambió cuando Guadalupe se convirtió en abuela. A pesar de su dificultad para demostrar afecto, le encantaba estar en compañía de sus nietos y les concedía todos sus caprichos. Mariana y Guadalupe frecuentemente discrepaban sobre los excesos de mimos que la abuela daba, pero las discusiones nunca iban lejos. Mariana sabía que contrariar a su madre a su avanzada edad era innecesario.
Guadalupe vivía en un amplio apartamento con una gran sala y 3 habitaciones. A pesar de vivir sola, la casa rara vez estaba vacía. Con frecuencia recibía visitas de sus hijos, nietos o de su hermana, con quien tenía una relación especial. Cuando la casa quedaba en silencio, aprovechaba para descansar, sabiendo que pronto alguien aparecería sin avisar. El edificio donde vivía era grande, con varios bloques y decenas de apartamentos. El área de juegos era espaciosa, con una zona cubierta que servía como salón de fiestas y una zona al aire libre donde los niños siempre jugaban. Con un tobogán, columpios, mesa de futbolito y ping-pong, el lugar era el favorito de los niños del edificio. Isabel, aunque no era una visitante frecuente, era querida por todos. Ese día, Isabel estaba jugando a quemados con los compañeros y estaba ganando casi todas las partidas. Uno de los amigos, en la emoción del juego, lanzó la pelota con demasiada fuerza y la pelota terminó rebotando fuera del área de juegos, cayendo en la calle. Mientras los otros niños se quejaban, Isabel fue a buscar la pelota. «No se preocupen, la voy a buscar rápido», dijo, saliendo disparada antes de que alguien respondiera. Isabel salió por la puerta del edificio y dio la vuelta a la cuadra. Cuando encontró la pelota, se detuvo abruptamente, sorprendida por lo que vio. Sentado en el suelo, apoyado en un poste, estaba el mismo hombre que había encontrado en el parque la semana anterior. Estaba aún más delgado, más sucio y con la mirada fija en el suelo. Isabel sintió un frío en el estómago y vaciló. Recordó lo que los adultos habían dicho: no hables con extraños, especialmente con ese hombre. Pero aún así, un deseo de ayudar creció dentro de ella. Mientras pensaba, el hombre levantó los ojos y la vio. No hizo nada, solo la observó. Isabel se preguntó qué estaba pensando. ¿Era realmente peligroso o solo alguien con mucho miedo? Al fin y al cabo, ¿quién no tenía miedo? En los últimos días, Isabel había notado que los adultos también tenían miedo, más de lo que ella imaginaba. Quizás ese hombre era así también. Decidida, Isabel se acercó, pero esta vez mantuvo cierta distancia. A unos metros de donde él estaba, dijo: ¿se acuerda de mí? Nos encontramos la semana pasada. Disculpe lo que pasó con mi mamá. Ella solo estaba preocupada por mí. El hombre permaneció en silencio, con la mirada vaga. ¿Dónde está su familia?, intentó nuevamente Isabel. El hombre murmuró: familia, con una voz que parecía distante, como si estuviera hablando consigo mismo. Isabel aún creía que podía entenderlo y, de alguna forma, ayudarlo. ¿Tiene padres? ¿Tal vez hermanos o hijos? Por un breve momento, el hombre pareció perdido en sus pensamientos, pero pronto volvió a mirar al suelo, con la mirada vacía y sin expresión. Isabel suspiró, frustrada. Tal vez los adultos tenían razón. No podría ayudar a ese hombre sola. Entonces, una idea surgió en su mente. Tal vez lo correcto era buscar ayuda. Con el corazón acelerado, Isabel dio media vuelta y comenzó a correr, sus pasos resonando en la acera. Recorrió 2 cuadras, desacelerando solo para cruzar las calles, sintiendo la urgencia de cada paso. Jadeante, pero decidida, llegó a su destino, la comisaría del barrio. Era un edificio de 3 pisos, con una fachada gris y negra, rodeado por altos portones. Isabel entró en la comisaría decidida, llamando la atención de todos los presentes. Una joven policía que se había graduado recientemente notó la llegada de la niña y se apresuró a atenderla. Se llamaba Marcela y tenía un cuidado especial con los casos que involucraban a niños. Aunque el barrio era tranquilo, la llegada inesperada de una niña sola a la comisaría hizo que la policía imaginara varias situaciones preocupantes. Disfrazando la aprensión, Marcela se acercó y le preguntó con gentileza: «Hola, ¿puedo ayudarte?». Isabel le contó todo, desde el encuentro en el parque hasta la reciente conversación con el hombre. Explicó cómo había conocido al hombre, lo que pasó con el pastel y el jugo, y la reacción de su madre.
Describió el lugar exacto donde él estaba sentado. Isabel destacó repetidamente que el hombre no había hecho nada malo, pero que parecía tener miedo y necesitaba ayuda. La seriedad en el rostro de Marcela aumentó a medida que escuchaba el relato de Isabel. Comprendiendo la gravedad de la situación, la policía trató el caso con toda la seriedad. En poco tiempo, los policías estaban haciendo llamadas telefónicas, accediendo a archivos en la computadora y comparando los relatos de la niña con la información disponible. 3 policías fueron enviados a encontrar al hombre, mientras Marcela acompañaba a Isabel de vuelta a casa de su abuela. Isabel quería ir junto con ellos para ver al hombre de nuevo, pero la policía fue firme en su decisión de llevarla a casa. Isabel se sintió frustrada, pero obedeció. Ya había desobedecido a los adultos demasiadas veces y sabía que debía seguir las instrucciones, especialmente las de una policía. Cuando llegaron al apartamento, doña Guadalupe abrió la puerta y se alarmó al ver a su nieta con una policía, pero pronto se calmó al escuchar la explicación. Con un abrazo cálido, Guadalupe dijo: «Hiciste lo que tenías que hacer. Ahora ven, voy a prepararte un bocadillo». Más tarde, cuando Mariana fue a buscar a Isabel, doña Guadalupe le contó todo lo que había pasado. Mariana, inicialmente preocupada, se sintió aliviada al saber que Isabel había actuado correctamente y que la policía estaba manejando el caso. Aunque no sabía el destino del hombre extraño, prefería no saber más detalles. Lo importante era que su hija estaba a salvo. Isabel recibió elogios por su actitud, pero en su interior seguía preocupada por el hombre. Esperaba sinceramente que estuviera recibiendo la ayuda que tanto necesitaba. Carlos y Mariana se sorprendieron cuando abrieron la puerta y se encontraron con una mujer de aspecto amable, quizás de unos 50 años. Llevaba una blusa blanca de manga larga y una falda larga y amarilla. Su expresión era de alivio y gratitud. «Buenas noches». «¿Aquí vive Isabel?», preguntó la mujer con una sonrisa emocionada. «Perdón por aparecer sin avisar. Mi nombre es Tania y vine a agradecer personalmente. Me enteré de que ustedes fueron quienes encontraron a mi esposo». Tania, aún de pie en la puerta, observaba a Carlos y Mariana con una mirada que mezclaba ansiedad y alivio. Su voz, cuando finalmente comenzó a explicar, era suave pero cargada de emoción. Cada palabra parecía sacar a la luz la profundidad de su gratitud y el tormento vivido en las últimas semanas. Hace algunos meses, Luis Fernando, el esposo de Tania, comenzó a mostrar signos de amnesia postraumática. Al principio, solo eran pequeños olvidos, no recordaba dónde había dejado las llaves o confundía los nombres de los familiares. La familia enfrentaba la situación con paciencia y cariño, conscientes de la gravedad de la enfermedad, pero también esperanzados de que podrían mantener a Luis Fernando seguro y bajo cuidado. Sin embargo, a medida que la enfermedad progresaba, los lapsos de memoria de Luis se volvieron más frecuentes y preocupantes. Empezó a perderse en conversaciones y, en algunas ocasiones, no podía reconocer lugares familiares. Tania estaba siempre atenta, pero en un día particularmente confuso, Luis Fernando salió de casa para dar un paseo y no regresó. La desaparición de Luis sumió a Tania y a su familia en una pesadilla. Durante semanas, ella y sus hijos lo buscaron, distribuyeron folletos e hicieron llamados en las redes sociales. La policía también estuvo involucrada, pero las búsquedas no habían dado resultados hasta entonces. Lo que Tania no sabía era que, durante todo ese tiempo, Luis había estado vagando por las calles, sin saber cómo volver a casa. Fue entonces cuando Tania se enteró de que la policía había encontrado a su esposo, y la noticia de que una niña había ayudado a localizarlo la conmovió profundamente. Cuando escuchó la historia de una niña que había ofrecido un pastel y jugo a un hombre que estaba en la calle, con una descripción que coincidía con la de Luis Fernando, Tania logró rastrear a la familia de Isabel, y ahora estaba allí, en la puerta de su casa, para expresar su gratitud. Carlos y Mariana escucharon la historia con sorpresa y emoción. Nunca hubieran imaginado que el hombre extraño en el parque, al que todos temían, era en realidad alguien que sufría de amnesia postraumática y estaba perdido,
tratando de encontrar el camino de regreso a casa. Solo Isabel, con su compasión y mirada atenta, vio más allá de las apariencias y extendió la mano para ayudar. Tania, ahora conociendo toda la historia, estaba profundamente conmovida. Tan joven y ya es un ejemplo para todos nosotros, dijo Tania, con los ojos brillando de gratitud. Agradezco a Dios por haber puesto a Isabel en el camino de mi esposo. Pero Tania no quería que su gratitud quedara solo en palabras. La generosidad de su hija salvó a mi familia. Necesito hacer algo para retribuir esto. Luis Fernando aún necesitaba cuidados especializados, especialmente después de haber estado tanto tiempo desaparecido. Tania ofreció a Mariana un empleo como cuidadora de Luis, asegurando que continuaría empleada incluso después de la recuperación de su esposo. El salario ofrecido era más que justo, y Mariana no necesitaría trabajar en turnos extenuantes para otras familias. Además, Tania mencionó que la empresa donde Luis Fernando había trabajado como abogado estaba en proceso de reestructuración y necesitaría nuevos empleados. Carlos escuchó atentamente y dijo que era abogado, pero que estaba alejado de su área. Tania entonces le dijo que no se preocupara, pues ella estaba dispuesta a ayudarlo a retomar su carrera. Finalmente, Tania anunció que quería garantizar la educación de Isabel hasta el final de la universidad. Sentía una deuda de gratitud especial con la niña que había ayudado a su esposo a encontrar el camino de regreso a casa y estaba decidida a asegurar que no le faltara nada. Carlos y Mariana, aún incrédulos ante el giro inesperado que habían dado sus vidas, intentaron rechazar educadamente,